En el año 1978 nació un bebé extraordinario. Lois Brown se convierte en la primera persona que nació gracias a la reproducción asistida. Un bebé perfectamente sano que de hecho ha sido madre de 2 hijos concebidos de manera natural. En la actualidad, alrededor del 15% de parejas son infértiles. En un porcentaje muy alto de los casos, la causa de la infertilidad y o esterilidad es de origen idiopático, es decir, desconocido. Por ejemplo, una persona que es estéril es infértil, pero puede ser infértil sin ser estéril. Sí, entiendo que puede sonar extraño. Por eso hoy, en Total Genetics, tenemos el privilegio de conversar con un especialista del laboratorio Fertilab, un padre orgulloso de sus hijos, un hombre deportista que además junto a su esposa forman un equipo de trabajo extraordinario. Con nosotros hoy el doctor Gustavo Mendoza. Bienvenido. Bueno, después de tantos problemas técnicos, por fin conectados. Gracias, Ernesto. Gracias, Total Genetics, por la invitación. Bueno, espero que disfruten de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Con toda esta Pues situación, fíjate, además para Venezuela, de la pandemia, quiero no, decir. bueno, obviamente esto ha sido un golpe para todos, porque no es un problema local, no es un problema de un país, es un problema que está afectando a toda la humanidad. Es un problema que es una enfermedad que se ha llevado a muchísima gente y que lamentablemente no tiene un tratamiento todavía que se sepa, no hay una vacuna y tampoco hay expectativa de que esta pandemia tenga un tiempo limitado, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos que adaptarnos y seguir todas las medidas que dicen las instituciones a nivel internacional. Tenemos que cuidarnos porque no hay tratamiento, tenemos que estar en casa y cuidarnos. ¿De qué manera ha afectado en el trabajo esta pandemia? Bueno, mira, obvio que nos hemos tenido que limitar en las consultas. Las primeras semanas, cuando comenzó la pandemia, me acuerdo que aquí en Venezuela el 13 de marzo ya se detectó el primer caso. Obviamente hubo una alarma muy fuerte y cerramos la consulta, pues dejamos de ver pacientes. Luego empezamos a flexibilizar y en la actualidad estamos viendo solo 2 días a la semana. Empezamos a ver casos muy particulares, emergencias, pacientes embarazadas. Hemos flexibilizado porque, a diferencia de otros países del mundo, Venezuela su comportamiento ha sido un poco diferente, cosa Sí. que no significa que no vaya a haber un repunte como lo está viendo. Pero bueno, nos estamos adaptando en la medida de cómo se comporta el virus en Venezuela. Bien. Quería empezar con que nos aclararas la esterilidad y la infertilidad. ¿Cuál es el significado de esterilidad, estéril, de ser estéril y de ser infértil? Por favor. Fíjate, nosotros, digamos, la gente que trabajamos en fertilidad, en las unidades de fertilidad, no manejamos esa terminología como tal. Ok. Hablamos en general como infertilidad toda aquella persona que teniendo vida sexual activa y en un periodo de aproximadamente un año no logran concebir un embarazo. Obviamente, esto es digamos, una definición muy general que a veces hay que modificarla según la paciente. Si una paciente que tiene más de 35 años, ese tiempo ya no es de un año, es de 6 meses. Si la paciente o ya hay un diagnóstico previo donde hay un trauma testicular, donde hay una cirugía pélvica, tú no tienes que esperar un tiempo definido. Realmente antes ya hablamos de esterilidad, era cuando ya era como que definitivo, que no Sí. habían espermatozoides, no habían trompas, no habían ovarios, pero realmente nosotros nos manejamos con el término de infertilidad en general Ok. y la clasificamos según la causa. Bien. ¿Cómo nace la idea de llegar a ser ginecólogo, primero médico, después ginecólogo, obstetra y especializarte en fertilidad? Fíjate, como cualquier muchacho que está en un colegio, en un liceo, en una institución de educación, en bachillerato es muy poco probable que haya
digamos, una vocación definida. Sí. Yo sí sabía que yo tenía alguna tendencia hacia la parte médica, porque bueno, al fin y al cabo me gustaba ver, no me asustaba la sangre. Por otro lado, pensaba que me gustaban los números, que después me di cuenta que no. Eh, Después, ya en quinto año me definí, dije, no, yo voy a estudiar medicina, porque creo que esa puede ser mi vocación. De hecho, cuando yo me inscribí en la Universidad Central, a ti te daban tres opciones. Yo puse medicina, 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 no puse ninguna otra. Sí. Y afortunadamente ingresé. Y con el tiempo me di cuenta de que sí era mi vocación. Y luego la parte obstétrica me empezó a gustar cuando hice la medicatura rural, que tuve la oportunidad de atender, no sé, 100, 120 partos. Entonces me vi que esto pudiera ser lo mío. Lo de fertilidad sí fue como algo de retruque, digamos. Perdón, ¿dónde hiciste el rural? Lo hice en los Valles del Tuy. Ok. En un hospital pequeño ahí en los Valles del Tuy, que hay de verdad, muchos pacientes, ¿no? Sí. Era un hospital de mucho movimiento. Luego, cuando hice obstetricia, a mí me gustaba más la parte de alto riesgo obstétrico, de evaluación del bebé, eco y ese tipo de cosas. De hecho, yo me quedé dando clases en la maternidad Concepción Palazzo de la parte de ultrasonido. Tuve la oportunidad de irme afuera a trabajar un año con un médico venezolano que se llama Rubén Quintero. Quizás poca gente lo conoce hoy en día porque él fue hace muchos años a los Estados Unidos. Es uno de los cirujanos fetales más reconocidos a nivel mundial. Y yo realmente lo que hice fue un año de perinatología, un año de cirugía fetal endoscópica, y cuando regresé a Venezuela, esa era mi meta, trabajar en alto riesgo. De hecho, me recluta mi actual suegro, que es el doctor Magal, que es el fundador de Fertilab y todo lo que ya ustedes saben, con la finalidad de que yo trabajara con ellos, pero la parte perinatológica, de evaluar los embarazos de alto riesgo, de hacer la ecosonografía, hacer las amniocentesis. Pero con los años fui aprendiendo, o sea, me fui formando en la parte de fertilidad y ya yo tengo en fertilidad 21 años. Y realmente me dediqué, obviamente sigo manejando la parte de alto riesgo, yo soy el que hago en la unidad las funciones, amniocentesis, pero me fui más hacia la parte de fertilidad, pues prácticamente sin quererlo, me gustó, lo conocí trabajando con mi suegro. Bien. ¿Qué se entiende por un embarazo de alto riesgo? ¿Qué significa un embarazo de alto riesgo? Básicamente, de manera sencilla, un embarazo de alto riesgo es todo lo que se salga de lo normal. Sí. ¿Ok? Un embarazo de 9 meses la paciente tiene que tener su bebé después de las 37 semanas, que no haya complicaciones de maternas, ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas tiroideos. Un embarazo gemelar, que vemos mucho nosotros en la unidad de fertilidad, es un embarazo de alto riesgo. Un embarazo prematuro es un embarazo de alto riesgo. Entonces, hay muchas clasificaciones y básicamente uno clasifica a la paciente durante su evolución y durante el interrogatorio. Uno más o menos sabe cuáles son las pacientes que pueden salir del parámetro de la normalidad. Bien. ¿Cuál es el porcentaje de parejas que buscan una reproducción asistida en Fertilab, por ejemplo? Mira, se estima que aproximadamente un 10, un 15% de la población en edad reproductiva va a tener o tiene problemas de lograr un embarazo. Uh-huh. Claro, en Venezuela básicamente los problemas y yo creo que a nivel mundial también, que las parejas están buscando reproducirse más tardíamente. Ya. Entonces el factor edad es un factor importantísimo. Bien. Dentro de lo que nosotros vemos en Venezuela, más el factor de los otros factores clásicos, el problema de ovulación, el problema del varón, el problema de obstrucción de las trompas. Pero básicamente nuestro grueso son pacientes mayores de 35 años. Es decir, aparte de los problemas congénitos serían, la causa principal es la edad. Sí, bueno, no se dicen congénito porque congénito es cuando se adquiere durante la unión de los gametos femeninos y masculinos. Básicamente, uno cuando llega una paciente,
lo primero que hace es un interrogatorio. Con el interrogatorio básicamente descubre la mayoría de las causas. Pero a grosso modo, Sí. las causas pueden ser masculinas y femeninas a partes similares. Más o menos un 35-40% de las veces hay un factor masculino, igualmente femenino, hay un factor que puede ser mixto y a veces hay un porcentaje de 10% que es de origen desconocido. Básicamente, en el varón, las causas básicas es cuando la disminución del número, cuando hay una disminución del número de espermatozoides. En la mujer tenemos varios factores. El factor tuvárico, acuérdate que en la trompa de falopio es donde ocurre el embarazo. Si las trompas están dañadas, hay infertilidad. Hay un factor ovárico. El factor ovárico incluye la edad de la paciente, porque acuérdate que la mujer nace con un número determinado de óvulos en los ovarios que se va gastando durante toda su vida. Entonces, una mujer que tiene más de 35 años, más de 40, obviamente su calidad de óvulos va a disminuir. Y hay otras causas, factores uterinos, pero básicamente ovario, trompa y espermatozoides son las cosas que más tenemos que estudiar. ¿Consideras que la alimentación también tiene mucho que ver hoy en día? Bueno, absolutamente. La dieta, la falta de ejercicio, el sedentarismo, los excesos. Sí, acuérdate que el aumento de peso, el sedentarismo, conlleva muchas veces a problemas metabólicos. Llámese diabetes, llámese, bueno, obviamente obesidad que viene relacionado con todo lo demás, problemas tiroideos, una cantidad de cosas que pueden hacer que la paciente deje de ovular. Entonces, llevar una vida sana, mantener un buen peso, hacer una actividad física, comer sano, obviamente va a aumentar la probabilidad de que una pareja logre un embarazo. ¿Hasta qué momento, por ejemplo, una mujer puede hacer ejercicio? ¿Hasta qué momento del embarazo? Básicamente no limitamos. Yo particularmente no limito los ejercicios. En el primer trimestre, obviamente, si hay una complicación, la paciente es un embarazo gemelar, está sangrando, cualquier otro problema, uno tiene que limitar los ejercicios. Pero realmente no hay ninguna contraindicación de hacer ejercicio en cualquier trimestre del embarazo. En el primer trimestre es donde limitamos un poco sobre todo lo que puede ser alto impacto, que puede ser de repente alta intensidad donde aumente mucho la temperatura corporal, pero realmente el ejercicio es beneficioso y hay millones de publicaciones de ejercicio y embarazo. Porque siempre se habla del primer trimestre como algo especial. Bueno, fíjate, en el primer trimestre es donde ocurre la mayor parte de la selección de los embarazos que van a continuar y cuáles no. ¿Ok? Porque es un periodo muy crítico. Ahí cuando el bebé se implanta dentro de la cavidad uterina, muchas veces es un bebé que a lo mejor tiene un problema cromosómico que la naturaleza sabiamente lo va a seleccionar, o hay un problema de calidad de ese embrión y no va a continuar. Entonces siempre en el primer trimestre tratamos de que la paciente esté, digamos, no en reposo, porque es otra cosa que a mí me gusta decirle al paciente, que el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es una condición normal del ser humano y de cualquier mamífero. Por lo tanto, no hay por qué estar en reposo, ni mucho menos. Entonces lo que hay es que tener un poquito más de cuidado. Es un milagro más bien quedar, es correcto. O sea, estar embarazada, en este caso, para una madre que desea ser, obviamente, que desea ser mamá. Ahora, con respecto a la fertilización, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en la fertilización in vitro? Fíjate, ya fertilización, cuando hablamos de fertilización in vitro, para que la gente que nos va a ver o que nos va a escuchar entienda, la fertilización in vitro no es más que agarrar el gameto femenino, que es el óvulo, ¿sí?, y el gameto masculino, que es el espermatozoide, llevarlos al laboratorio, por eso que llamaban, siempre dicen el bebé de probeta, se fertiliza en el laboratorio, sí, y se coloca dentro del útero. Eso es lo que es la fertilización in vitro. Todo se hace en el laboratorio. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Sí, uno, los problemas más frecuentes en la fertilización. Que básicamente las causas son el factor masculino severo, sí, factor tuvárico y el factor ovárico, que ya cuando has hecho algunos otros tratamientos y no has logrado embarazo. Bien.
Cuando existe un parto prematuro, ¿por qué es tan riesgoso para el bebé y para la madre? Creo que es hasta la semana 37, se considera... Sí, fíjate. Básicamente los riesgos aquí son para el bebé, porque un parto prematuro puede ser un parto normal, digamos. Puede ser un parto por vía vaginal o por vía cesárea. ¿Cuál es el problema? Que mientras el bebé esté más inmaduro, sus pulmones no están bien formados Sí. y por supuesto hay mayor riesgo de lo que llaman distrés respiratorio. Por lo tanto, mientras más pequeño es el bebé, porque ese es otro mito, es que a mí me han dicho que si el bebé nace de 7 meses, tiene más chance de sobrevivir que si tiene 8. Eso es mentira. Ya. Mientras más pequeño es el bebé, es más inmaduro y va a necesitar terapia intensiva, va a necesitar soporte respiratorio, va a necesitar medicamentos para mejorar la función pulmonar. Por lo tanto, el riesgo es, mientras más prematuro, es más riesgo de que haya muerte del bebé, mortalidad, incluso secuelas neurológicas, secuelas del desarrollo psicomotor, una cantidad de problemas que pueden tener los bebés prematuros. Es decir, se tendría que terminar el desarrollo fuera del útero. Absolutamente. Y es muy delicado. Absolutamente. Sí, es muy delicado, necesitas obviamente una unidad de terapia intensiva, igualito que una terapia intensiva de un adulto, donde haya un personal calificado, ¿Sí? Donde tengas incubadoras que estén funcionando y una cantidad de medicamentos que son muy importantes para el soporte de este bebé. Entonces, oye, para asistir a un bebé prematuro, tienes que tener unas condiciones, una infraestructura hospitalaria muy particular. Y en el caso de la madre, ¿cuándo es de alto riesgo para ella? ¿Cuándo se considera de alto riesgo para la madre? Fíjate, porque cuando uno hace una interrupción de un embarazo por algún motivo, hay causas maternas y causas fetales. Normalmente cuando la causa es fetal, la mamá está bien, no hay ningún problema. El problema es cuando la condición es materna, una diabetes descompensada, una hipertensión muy alta, que es lo que llaman preeclampsia, una cantidad de problemas, de repente una paciente que tenga, vamos a poner el ejemplo, una enfermedad del coronavirus severa, Sí. que le afecte los pulmones, que tengamos que interrumpir el embarazo. Gracias a Dios no hemos tenido que hacer nada de eso. Entonces ahí ya la condición materna es más importante, bueno, no es tan importante como la del bebé, pero yo he tenido partos prematuros donde la mamá está perfecta, no hay ningún problema, pero he tenido que hacer interrupciones de embarazo donde la mamá tiene que pasar a terapia intensiva porque las condiciones así lo ameritan. Bien. ¿De qué depende implantar, en el caso de la fertilización de la reproducción asistida, de qué depende implantar más de un embrión cuando una madre solo quiere tener un hijo? O una hija, por ejemplo, o un niño o una niña, porque sabemos que podemos escoger el sexo. Sí, mira, básicamente cuando yo empecé los tratamientos de fertilidad, no había como un consenso ético de cuántos embriones transferir. Obviamente, siempre, desde que comenzamos hace 20 años, o yo comencé hace 20 años, tratábamos de transferir el menor número de embriones posible, pero siempre eran, digamos, más de lo que hoy en día o las unidades o las sociedades sugieren. Por lo menos muchas legislaciones en Europa y en los Estados Unidos sugieren no, incluso te obligan a transferir un solo embrión, y eso tiene un sentido. Sí. Un solo embrión, que es evitar el embarazo múltiple. Sí. Y porque el embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo. Entonces, nosotros hemos tomado ya desde hace varios años la conducta de transferir 1 o 2 embriones máximo. Como en Venezuela todavía no tenemos una legislación, pues cada unidad decide cómo hacer el trabajo. ¿Cuándo transferimos más de 2 embriones? Cuando ya hemos hecho varios tratamientos de fertilidad de in vitro y no hemos obtenido implantación. Cuando la paciente es una paciente añosa, de repente más de 40 años, que de repente podemos asumir el riesgo de transferir 3 embriones, entendiendo que el potencial de implantación
de esos embriones no es tan alto que cuando esa paciente a lo mejor tenía 20 años.